Bienvenidos a este tutorial sobre gestión de sondajes, mapas en planta y secciones con QGIS. Veremos algunas aplicaciones utilizando complementos que nos permitan cargar sondajes, leyes, datos estructurales y confeccionar algunas secciones. Primero, si es que gustan, en Google Chrome podemos nosotros descargar QGIS. Simplemente aquí en la página oficial de QGIS. Aquí les pide si es que quieren ustedes hacer alguna donación o si no simplemente pueden ir a skip and load, es decir, saltarse ese paso. Aquí yo he instalado esta versión 3.44, esta es la de largo plazo, esta es la última versión para Linux, perdón, para Windows. Y tienen algunas otras cosas aquí, simplemente descargan, instalan con siguiente, siguiente, siguiente. Otra cosa que veremos en el video es eh, voy a digitar, descargar IOGAS, que es un software de geoquímica. Es de licencia pagada, pero IOGAS o la gente de Reflex, de Index, tiene una licencia de prueba de 14 días, donde podemos aquí, download software, descargar el software. Cuando hagan esto, él simplemente les va a pedir los datos suyos, de dónde trabajan, etcétera. Si son independientes, simplemente pueden llenar como independientes, no es problema. Y luego les llegará un mail con el acceso. Esa licencia es temporal, tiene 15 días de duración y no se puede actualizar o a medida que se actualiza IOGAS, no, esos 15 días siguen vencidos, ¿no? Entonces, en otro caso, pues pueden conseguir otro ordenador y volver a usar. Dentro de esta página que yo puse descargar IOGAS, si seguimos bajando, nosotros tenemos acá algunas opciones que la empresa Index tiene. Y entre esas está la Integrations. Y aquí hay un plugin o un complemento, si se quiere, para QGIS. Ustedes pueden poner descargar, e igual les va a pedir sus datos. Y pues simplemente ese archivo comprimido que les va a descargar, yo lo tengo en mi escritorio, en el ejercicio QGIS. Ustedes pueden ver acá. Yo lo tengo aquí. Pueden dejarlo como comprimido, no es problema, porque vamos a instalar ese complemento como comprimido. Una vez descargado eso, simplemente he instalado QGIS. Yo voy a abrir QGIS. En este caso no toma mucho tiempo. Esta es la ventana principal de QGIS cuando no tengo proyectos nuevos ni nada, ¿sí? Y ustedes pueden crear un proyecto nuevo aquí, usando nuevo, o aquí podemos dar doble clic, por defecto siempre tiene un proyecto nuevo vacío aquí. Damos doble clic y ahí estaríamos en un proyecto nuevo, ¿sí? Probablemente ustedes este visor de resultados no lo tengan, sino que apareció por defecto. Lo importante es que tengamos esta caja de herramientas de procesos, ¿sí? Acá tenemos todos los ribbon o todas las opciones de QGIS, ¿no es cierto? Eh, en configuración, perfiles de usuario, administrar estilos. Aquí es donde vamos a ver los complementos para capas vectoriales, raster, etcétera, ¿no? En procesos, si no tienen activo esta caja de procesos de la derecha, pues pueden activar y desactivar acá, porque hay algunas funciones que no necesariamente están en el ribbon principal y hay que ir a buscarlas. ¿Sí? Ustedes aquí pueden poner, por ejemplo, yo voy a buscar eh, interpolar, por ejemplo. Entonces yo pongo palabras clave y él me va a ir mostrando dónde hay estas opciones, ¿no? Puedo cancelar esto. Y lo primero que vamos a hacer es activar algunos complementos que nos van a ayudar en estos tutoriales. Entonces en complementos vamos a ir a donde dice administrar e instalar complementos. Ahí tomará un tiempo hasta que él abra el repositorio. Estos son los que yo tengo instalado por default. Antes de este tutorial me parece que yo instalé este Georeferencer Extension, que es para georreferenciar. Pero primero hay varias maneras de instalar complementos. Aquí están los instalados, los no instalados, es decir, los disponibles.
Tenemos muchísimos, ya que QGIS es un software libre y cada persona, si es que quiere generar su propio complemento usando Python u otro lenguaje, pues lo genera y lo publica y se hace público, digámoslo así, ¿no? Pero también hay algunos que tienen el público y una suscripción de paga, ¿no? También tenemos los no instalados. También podemos buscar aquí, por ejemplo, yo solo por ver voy a buscar Geoscience. Entonces aquí está, ¿no? Todo lo que sea GeoC, está Geoscience, Geoscience Vertical Exaggeration, GeoTrace, algunos, ¿no? Y también podemos, por ejemplo, instalar a partir de un comprimido. Es decir, hay gente que tiene el código comprimido o que lo hace zip y nosotros podemos instalar a partir de eso. Si damos clic a los tres puntitos, yo me voy a ir a buscar en mi, miren aquí en descargas yo lo tengo, pero también lo voy a ir aquí a ejercicio QGIS y aquí tengo mi plugin, ¿no? Voy a abrir y pongo instalar complemento. Cuando el complemento viene de un archivo comprimido, siempre va a preguntar si confías en ese archivo, ¿no? Entonces damos sí y el complemento se ha instalado correctamente. Otro complemento que vamos a instalar, miren aquí ya está el complemento, ¿no? Este complemento sirve para importar data de IOGAS, sobre todo sobre todo la simbología, ¿sí? No es una conexión directa, simplemente es un atajo para importar archivos de IOGAS. Si ustedes no quieren, pueden desinstalar acá el complemento, ¿sí? Pero yo acá en instalado voy a buscar el complemento Geoscience o Geociencias. Perdón, en no instalado. Son instalados. Geoscience. Aquí. Este que dice Geoscience. Este es un algoritmo o un complemento que desarrollado aquí está siempre el autor, cómo fue hecho, dónde hay más información. Si ustedes quieren aumentar su información, los votos, cuántas descargas hay. Miren, está cerca de las 100.000 descargas. Y pues si es que tienen algún tema, pues pueden escribir al autor acá. Yo simplemente, como dice acá en la descripción, muestra sondajes, te permite cargar datos, convertir alfabeta a Deep Direction, por ejemplo. Y acá podemos poner instalar complemento. Y ahí está instalado completamente. Si volvemos a instalado y quito el filtro porque yo estaba buscándolo, aquí está ya instalado, ¿no? Y otro que vamos a instalar es, no recuerdo siempre bien el nombre, pero sé que tiene la palabra 3, por ejemplo, que es este, QGIS2 3JS. Este simplemente es un visualizador en tres dimensiones, ¿sí? Entonces toda la data que uno carga puede luego visualizarla en tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, como en este caso yo no me sabía el nombre del complemento bien, yo solo pongo una palabra clave y lo busco, ¿no? Y lo instalo. Con eso creo que podemos empezar, ¿sí? ¿Dónde están esos complementos? Si ven arriba, tenemos ahora el- el nuevo complemento. Antes no había este Geoscience. Son algunas opciones, entonces él crea prácticamente en la barra de herramientas crea una nueva o una nueva toolbar en donde van a estar todas las opciones, ¿no? Y si se fijan, acá al lado del símbolo de Python apareció el símbolo de importar archivo de IOGAS. Y también a la izquierda de Python hay un triángulo con una línea naranja en la parte inferior, que es el visualizador 3D. Si yo le doy clic, este es el visualizador 3D. Entonces, bueno, ahorita no hay nada, simplemente yo puedo poner un plano eh, en cota cero, digámoslo así. Con clic izquierdo mover, con clic derecho desplazar, ¿sí? Y con clic izquierdo también rotar, ¿no? ¿Sí? Acá, bueno, aquí tienen, ya veremos más de las opciones, pero tienen algunas opciones, ¿no? Pueden hacer un pantallazo de esto, etcétera. Y si cierran, pues simplemente vuelven al entorno de QGIS. Entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer
es, bueno, revisar un poco la data del ejercicio. Acá en ejercicio QGIS, yo lo que tengo es, les he pasado el plugin de IOGAS, este archivo que lo usaremos luego. Tenemos puntos de una topografía, ¿sí? Tenemos una base de datos de una geoquímica de suelos, una planta geológica hecha en otro software para poder georreferenciarla y tenemos sondajes, ¿no? En los sondajes tenemos el collar. Para los que no tengan aún mucha experiencia con el tema de sondajes, voy a explicar un poco qué significa collar, ASAI, lito, Maxus, Survey y Betillas, ¿no? Creo que Betillas, lito, mm, no, bueno, tal vez ASAI, pero lito y Betillas creo que no hay mayor explicación. Son datos estructurales de Betillas, ¿no es cierto? Esto es una base de datos de un pórfido de cobre. Y también acá la litología, pues, ¿no? Y lo demás iremos explicando. El collar o collar no es otra cosa que la ubicación espacial del inicio del pozo, ¿no? Entonces el punto inicial donde inicia un pozo cualquiera, ¿no es cierto? Se conoce como collar, ¿ok? Entonces el collar simplemente lo que nos muestra es las coordenadas X, Y, Z de un pozo cualquiera, pero también debe contener como campo obligatorio la longitud del sondaje. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, este sondaje que voy a hacer acá un gráfico. Si esta es la topografía, ¿no es cierto? Este sondaje de acá inicia más abajo topográficamente o en cota y aparte tiene menor longitud, es decir, me voy a inventar una escala, ¿no? Esto va de 0 a 500, ¿no? Metros. Por ende, este iría, no sé, de 0 a 700. Entonces, esa longitud necesitamos. El QGIS también, si abrimos el Excel, podemos ver X, Y, Z y length o longitud. Otra cosa súper importante que necesitamos dentro de esto es el hole ID o el nombre del pozo o código de pozo, como ustedes quieran llamarlo. En otros softwares, en otras soluciones lo llaman borehole ID, es decir, BHID, en otros DDH, Diamond Drill Hole, etc. Pero este sondaje necesita tener un código o nombre, ¿no? Hay gente que le pone el tipo de perforación, por ejemplo, si es diamantina, le ponen DDH y el número de pozo. Si es de reverso, le ponen RC. Otras nomenclaturas que hay, por ejemplo, suele ser el nombre de la compañía. Por ejemplo, mi compañía que es GOC, le voy a poner GC DH001, es decir, compañía GOC Drill Hole 1 o GC la compañía, aire reversa o circulación reversa 01. Y otras compañías, por ejemplo, suelen o siempre se debería especificar el año en que fue perforado, ¿no? Entonces siempre suelen tener, por ejemplo, en lugar de la compañía, pueden poner el sector o el proyecto, ¿no? Por ejemplo, no sé, un proyecto que se llame Quito, por decir nada más un ejemplo. Ponen Key, Drill Hole 001, por ejemplo. Otra opción puede ser el nombre de la compañía, el proyecto y el nombre de pozo, si es más largo, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Entonces, en nuestro caso, esta base de datos de un pórfido de cobre simplemente es eh, DHI, que significa I es la campaña inicial o de exploración inicial, y A de avanzada. Y luego el número de pozo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Luego tenemos las coordenadas. QGIS necesita sí o sí o parte de la importación hay softwares que te piden ciertas columnas obligatorias. QGIS te pide el azimut y el div inicial, ¿sí? Entonces, este pozo de acá, por ejemplo, el primero, eh, no sé, esta inclinación más o menos será, no sé, como 50 grados, 45, ¿no es cierto? Entonces tiene un azimut, esto estoy viendo en sección, entonces imaginemos que va hacia el este. Entonces tiene un azimut de 90 y un dip de menos 45, por ejemplo. Esto es algo importante. Si su proyecto tiene
el DIP o la dirección del DIP negativa o positiva. Hay proyectos que usan la coordenada cartesiana, es decir, todo lo que sea negativo, perdón, todo lo que vaya hacia abajo es negativo, todo lo que vaya hacia arriba es positivo. Esa es la convención cartesiana, ¿no? De un plano cartesiano. Pero como en geología muchas veces, sobre todo en exploración, la mayoría de pozos van desde la superficie hacia abajo, se, por convención se suele utilizar un dip positivo que indica que apunta hacia abajo, ¿no? Y solamente si es que luego ese proyecto, por ejemplo, se desarrolla y nosotros luego tenemos, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Aquí está el yacimiento y luego tenemos galerías y necesitamos hacer programas infill o geología de mina, etcétera. A veces solemos tener pozos de interior mina, ¿no? Entonces estos a veces van en abanico. Entonces van así, otro así, eh, otro así, por ejemplo. Entonces ahí ya cambia, ¿no? Y positivo pasa a ser negativo. En nuestro proyecto todos van para abajo, pero se usa la convención cartesiana, es decir, que la eh, negativo es para abajo. ¿Ok? Y bueno, length, que está mal escrito a propósito, eh, es la longitud del pozo, ¿no? No voy a guardar. ¿Qué otra cosa? Ahora, estos pozos nosotros vemos que están rectos, ¿no? Entonces, ese sería como un pozo planificado, muy bien. Pero en la realidad lo que en verdad pasa es que los pozos en sí no son rectos, ¿no? ¿Por qué? El mismo peso incluso de la tubería de perforación, de la profundidad, todo. Este es el pozo planeado, ¿no es cierto? Y el pozo real es este, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido desviación. Como digo, es por las condiciones del terreno, a veces presencia de agua, que está ligado a veces a lo primero, el propio peso de la perforación, expertise del perforista, capacidad de la máquina, muchos factores que no vamos a explicar ahora. Entonces, esto tiene un azimut y un dip de partida, ¿no? ¿No es cierto? Un azimut de cero y un dip, no sé, de -55, por ejemplo. Pero a medida que va bajando o a medida que se va perforando, nosotros podemos ver que esto se va desviando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cada cierta distancia se toma medida de azimut y de dip. Por ejemplo, aquí el azimut es 5 y -53.8, ¿no es cierto? Eso a la profundidad, depth, profundidad, no sé, 15.2 metros. Luego acá tiene un azimut de, me invento, 6, un dip de menos 52.1 a una profundidad de, me voy a inventar, 40.6. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cada cierta distancia, esa distancia no siempre es regular, ¿sí? Pero se trata de que lo sea. Y en ese punto se toma azimut y dip, ¿ok? O azimut y buzamiento. Y lo que se hace luego es lo que se conoce como desurvey o desarverizar, que no es otra cosa que a todos estos puntos, ¿no es cierto?, de toma de datos, se los junta, ¿sí? O qué es lo que hace el software internamente, como tienen las coordenadas de partida, simplemente por cálculo de distancias, empieza a calcular las coordenadas de aquí, ¿no? Porque ya tiene los ángulos y las distancias entre el punto cero y el dato del survey y sus inclinaciones. Entonces él calcula las coordenadas de cada punto de survey y luego lo junta, ¿no? Y esa junta es el pozo real o traza del sondaje, ¿sí? Para el survey antes se utilizaban muchas mediciones magnéticas, pero siempre habría que corregir porque la tubería es magnética, porque a veces tenemos magnetita hidrotermal, había muchos factores que podían condicionar un error en la medición y ahora por lo general se usa giroscopios. También es importante conocer el survey luego para el tema de sondaje orientado, que lo explicaremos después. Simplemente Collar Survey, ¿no es cierto? ¿Cuál es una restricción o cómo antes se tenía en cuenta el survey? Antes se pensaba o se asumía que este dato de aquí, el primer punto,
representa un survey o representa a todo este intervalo, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que no es realidad, porque si uno empieza a tomar las medidas o tuviera el dinero y el tiempo para tomar las medidas cada centímetros, por ejemplo, veríamos que sí hay variación. Entonces antes se mandaba un from to en lugar de solo la profundidad, ¿sí? Pero nuestra base está corregida y obviamente el survey también tiene que tener el dip con la convención del collar. La base de datos de ASAI no es otra cosa que las leyes, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? El nombre del pozo, un desde, un hasta, que son las muestras, y las leyes, ¿no? En este caso, cuando tienen leyes raras como -99 o a veces el símbolo menor que 0.01, es porque están por debajo del límite de detección, ¿sí? Eh, una buena práctica suele ser cambiar estos datos por la mitad del límite de detección, pero de momento pues simplemente lo dejaremos ahí. Son simplemente los ensayos químicos, ¿no? Litología, como ya sabrán o se asumirán, es simplemente igual el nombre del pozo, Hole ID, desde hasta y la litología que queremos modelar o caracterizar, ¿no? El Maxus no es otra cosa que datos tomados de susceptibilidad magnética en las muestras de las leyes, ¿no? Es decir, yo tengo, o lo que yo hago, por ejemplo, es, tengo acá el, tengo acá el testigo, voy a hacer algo así, tengo acá el testigo de perforación, perdón si no está tan recto, y aquí, por ejemplo, yo tengo que, perdón, yo voy a hacer aquí, ¿no es cierto?, una muestra. Si es un pórfido de cobre, por lo general suele hacerse cada 1 o 2 metros, fijo, ¿no? Hay compañías que, por ejemplo, cambian esta longitud muestral cuando hay un quiebre geológico, es decir, por ejemplo, si justo aquí hay un contacto, en lugar de hacer la muestra cada 2, la mueven acá. No es tan recomendable porque el pórfido tiene muchas... es una masa, son leyes bajas en grandes volúmenes, pero hay compañías que cuando hay un quiebre geológico suelen acortar esta muestra o algo así. Entonces, por lo general, cuando nosotros mandamos a cortar esta mitad de testigo, ¿no es cierto? Es decir, cortamos esto, eh, esta parte de acá, no necesariamente esta, pero una de estas suele quedarse como testigo, por eso se llama testigo, es decir, en la bodega del proyecto, y la otra se va al laboratorio, ¿no? Entonces, una vez, hay varias maneras de tomar el Maxus, hay gente que lo hace en testigo entero y toma el susceptibilímetro, ¿no es cierto? Que es un aparatito así, bueno, un poco más grande, no lo hice, no lo representé realmente, pero empieza a tomar en estos intervalos de muestras, hace medidas de la susceptibilidad magnética de ese intervalo, ¿no? Sobre todo en pórfidos que tengan magnetita hidrotermal y que el cobre, el oro se asocie con esta magnetita, ¿no? Pero también a veces centros de pórfido que son magnéticos tienen cobre a los bordes. Suele ser importante tomar esta susceptibilidad magnética, ¿no? Hay susceptibilímetros que incluso viene el tema de conductividad y la susceptibilidad magnética. Y ese dato es puntual. No podríamos nosotros, o en este caso nosotros tenemos un from to, ¿cierto? Que representa la muestra, pero hay casos que nosotros no tomamos o no necesariamente el punto donde tomamos representa el intervalo, ¿no? A veces, por ejemplo, tomamos el Maxus y lo hacemos puntualmente en una vetilla. Pero para evitar un poco eso, hay gente que la parte que está cortada, es decir, que se va al laboratorio, antes de ser empacada, cuando ya está en su, o antes de ser enviada, cuando ya está en su funda, le pasan el susceptibilímetro en toda la funda para en teoría representar la susceptibilidad de la muestra. Esto porque les he pasado para que nosotros podamos esto cargar como puntos, ¿sí? O ver el ensayo puntual, ¿no? O cómo es una data de puntos, ¿ok? Eh, y por último, bueno, tenemos el tema de las vetillas. El tema de las vetillas, bueno, tiene
o lo que necesitamos es el nombre del pozo, la profundidad a la cual fue tomada ese dato, alfa y beta. Yo he puesto aquí una columna vacía del Deep Direction, pero es distractor, es decir, esto no vamos a usar en el QGIS. El tipo de vetilla, como es un porfirio de cobre, el cobre principalmente está en las vetillas tipo B y tipo C. Y pues bueno, una categoría, ¿no? Simplemente esto es estrictamente exploración, la campaña avanzada es estrictamente como exploración, lo otro era más, y hay pozos que son más como para explorar nuevas zonas o esterilizar ciertas partes, ¿no? ¿Qué es el tema de alfa y beta para los que no conozcan? Cuando nosotros orientamos al pozo, ¿sí? Es decir, el pozo parte de aquí y y en teoría, imaginemos que el pozo es así, pero nunca es así. Lo que nosotros hacemos o tratamos de hacer es, hay varios instrumentos de medida. En este caso voy a simular como más o menos, unos son unos tubitos que hay uno en superficie, por ejemplo, el ACT de la compañía que hace IOGAS, que es Reflex o Index, tenía el Reflex, que es la subcompañía, digamos, que tenía los equipos o los aparatos de medida, ¿no? Entonces uno de ellos era el ACT y había el ACT2 y 3, el 2 era bastante grande, el 3 menos. Entonces más o menos lo que se trata es de marcar cómo nace el sondaje, es decir, cómo está aquí, y cuando llega a la profundidad y pesca el testigo, ¿no es cierto? Cómo estaba. Entonces al llegar a superficie, se trata de empatar ese cómo estaba y cómo estuvo abajo. Y pues una vez que esto estamos viendo en perfil, ¿no? Imaginemos que el testigo está así. Entonces una vez que esto empata, nosotros tiramos aquí la línea de orientación, ¿no? Y decimos el pozo estaba la, así. Ahora, tú no sabes si esta era la base del pozo, es decir, esta línea verde significa que estaba acá, ¿no es cierto? O no sabes si esta estaba hacia arriba, ¿sí? Eso hay que especificar, ¿no? Si nosotros hacemos la línea en el tope del pozo, es decir, acá, que se llama top of core, es decir, le estamos poniendo la línea en el techo, digámoslo así, del testigo, o en el bottom, o en el fondo del pozo, ¿no? Esto es bottom of hole, ¿sí? Entonces, cuando el testigo ya está orientado y tenemos, bueno, no voy a hablar del QAQC, del sondaje orientado, ni mucho menos, pero imaginando que todo está bien bonito, lo que nosotros procedemos es, por ejemplo, a tener o si nosotros a un cilindro, ¿no es cierto? Que es el testigo de perforación, aquí está una falla, ¿no es cierto? Bueno, voy a tratar de simular algo en 3D. Bueno, creo que ahí estamos mejor. Si esto es una falla, ¿no es cierto? Imaginemos que esto es una falla y tiene aquí sus estrías, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos que primero ubicar hacia dónde es abajo del sondaje, ¿no? Hacia dónde es hacia abajo, ¿sí? El sondaje baja hacia acá y nosotros aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra línea de orientación, ¿verdad? Entonces, el, el ángulo alfa no es otra cosa que el ángulo entre el eje, esta es la línea de orientación, ¿no? El eje del sondaje, ¿no es cierto?, que vendría a ser una línea imaginaria que pasaría por el medio del sondaje, el ángulo entre la estructura y ese eje imaginario o ese eje imaginario del sondaje, ¿no? Que en el fondo el alfa es el equivalente al dip o al buzamiento. Entonces va entre 0 y 90. Se puede medir con un graduador, con esas reglas que se usa para los colegios, etc. El ángulo beta, que vendría a ser el equivalente, digámoslo así, o el que se transforma a deep direction, es el ángulo medido en sentido horario, ¿sí? En sentido horario, una vez que yo ubique la línea de orientación y hacia dónde es hacia abajo, ¿sí? Si yo estoy viendo hacia abajo, es probable o si yo ubico aquí esta línea de orientación, ¿sí?
el sentido horario, más o menos, si no estoy mal, estaría así, ¿no? Esto es sentido horario. Pero bueno, independientemente de eso, una vez que ubicaron hacia dónde es hacia abajo y el centro de la línea de orientación, es el ángulo en sentido horario entre la elipsoide baja o la parte baja de la estructura, es decir, esto, yo lo llamo la sonrisa baja, si no es un término técnico, pero es la parte baja del elipsoide y la línea de orientación. Si horario es así, pues esta estructura tendría un beta de, no sé, algo así como, me voy a inventar 300, ¿no? Tal vez es menos. Pero si digamos estamos viéndole al testigo y para abajo va hacia acá, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro sentido horario. Y si no era el caso contrario, pues sería este ángulo, ¿no? Esto hay que verlo en práctica, pero simplemente es para que entiendan qué significa el beta. Entonces el beta, eh, ahí estaría en sentido horario, por ejemplo, si para abajo fuera así, ¿no? Y el beta puede ir entre 0 y 360 o 0 y 360, ¿sí? Hay varios métodos de toma de medidas estructurales. Tal vez podemos googlear aquí, eh, tal vez alfa y beta, el sondaje orientado, algo por el estilo. Hay varias maneras de tomar, hay varias explicaciones, y este creo que es uno bueno. Acá tenemos también algo bastante bueno que nos puede guiar. Entonces, como decía, ¿no? Si el ángulo beta es la línea de orientación, que en este caso es bottom of hole, es decir, la base del sondaje, y medido en sentido horario hasta la elipsoide baja. ¿Sí? Más o menos lo que teníamos aquí en el primer caso, ¿no? Entonces, si para abajo es hacia acá, ¿cierto? Es decir, nuestro primer caso, esto habría que medirlo así, ¿no? Es decir, más o menos 300 grados me voy a inventar. Y en caso contrario, pues sería 60, ¿no? Y el alfa, como mencioné, es el ángulo entre la estructura y el eje del sondaje, ¿no? Sí, va entre 0 y 90. Y ustedes pueden notar aquí un ángulo gamma que yo no tengo en mi base de datos, solo base alfa y beta, porque el gamma no se toma a los planos estructurales como tal, sino a las líneas, es decir, a estrías de falla, cosas por el estilo. El ángulo gamma es un poco más complejo porque requiere de eh, sí o sí un entendimiento geológico del movimiento de la estructura. Si nosotros vemos este ejemplo, estamos viendo el movimiento, o las estrías me están indicando cómo se movió el bloque techo, ¿sí? Porque para abajo va hacia la derecha, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que este bloque pudo haberse movido. Voy a hacer un ejemplo capturando esto. Aquí vamos a copiar esto para acá, para que se entienda, no sé si mejor, pero para que se entienda más. Entonces, si el bloque techo, o si estamos viendo el movimiento del bloque techo, este bloque o bajó o subió, ¿no es cierto? En este sentido. La estría lo que me está indicando es el sentido del movimiento, hacia dónde fue. Ahora nosotros tenemos que valernos de indicadores cinemáticos para saber hacia dónde fue el movimiento. Si el movimiento fue hacia acá, ¿cierto? El ángulo gamma se mide desde el ángulo beta, es decir, desde la sonrisa, entre comillas, baja, ¿sí? De la estructura, en sentido igual horario, se mide hacia donde está la estría, porque el bloque se movió hacia acá. Si es al contrario, es decir, si el bloque se movió hacia acá, es decir, hacia acá, es el ángulo beta hacia donde está la estría, ¿no? Que en este caso sería menor. Por eso gamma también va entre 0 y 360. Esa es una metodología. Ahora, hay otros softwares que permiten que el ángulo gamma se mida desde la línea de orientación
hacia la estría, ¿no? Eso es en cuanto a sondaje orientado y vamos a ver cómo QGIS nos puede transformar alfa y beta rápidamente a deep y deep direction. No voy a guardar, ya hemos explicado un poco lo que tenemos acá y en los siguientes videos empezaremos ya a trabajar con la data.